Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado una expectación increíble, algo que nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, amigos, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y sobre ese proyecto que todos, absolutamente todos, estamos esperando con ansias. Si eres tan fanático como yo de estas dos mega estrellas turcas, entonces este es el lugar correcto para ti. Vamos a analizar a fondo lo que sabemos, lo que se rumorea y sobre todo, lo que esperamos de esta posible reunión en pantalla. Así que agárrense fuerte porque este viaje va a ser emocionante. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los análisis, las noticias y las teorías sobre el mundo del entretenimiento turco, asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Qué está pasando realmente entre Can y Demet? Para entender la magnitud de la expectación, primero tenemos que recordar el fenómeno que fue Erkenci-Kuş. Esa comedia romántica no solo conquistó Turquía, sino que arrasó en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Method Demir era palpable, electrificante, casi mágica. Su interpretación de Kandibit y Sanemide nos hizo reír, llorar, suspirar y en general, nos mantuvo pegados a la pantalla durante cada episodio. Erkenci-Kuş no fue simplemente una serie más, fue un catalizador cultural. Atrajo a una audiencia global, creando una comunidad de fans apasionados que se extendía desde América Latina hasta Europa del Este, pasando por Medio Oriente y, por supuesto, el corazón de Turquía. La serie logró trascender las barreras del idioma y la cultura, conectando con la gente a un nivel emocional profundo. ¿Cuál fue el secreto de este éxito arrollador? En gran medida, la fórmula se basó en la combinación de una trama sencilla pero efectiva, personajes entrañables y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, encarnaba al hombre ideal, el soñador aventurero que todas querían tener a su lado. Method Demir, por su parte, aportaba frescura, humor y una autenticidad que resonaba con el público femenino. Juntos crearon una dinámica explosiva que convirtió a Erkenci-Kuş en un fenómeno global. Pero más allá de la química en pantalla, Can y Demet demostraron ser profesionales excepcionales, capaces de dar vida a personajes complejos y multidimensionales. Kandibit, el fotógrafo trotamundos con un pasado turbulento, era un hombre de contrastes, un alma libre con una vulnerabilidad oculta. Sanemide, la joven soñadora con aspiraciones literarias, era un torbellino de energía, una mujer decidida a perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos. La serie exploró temas universales como el amor, la amistad, la familia, la ambición y la superación personal. A través de las peripecias de Can y Sanem, Erkenci-Kuş nos recordaba la importancia de seguir nuestros instintos, de luchar por lo que creemos y de no rendirnos ante la adversidad. Además, la serie mostraba una Turquía moderna y cosmopolita, con paisajes impresionantes, una cultura vibrante y una gastronomía deliciosa. Después de Erkenci-Kuş, ambos actores siguieron caminos separados, cosechando éxitos individuales. Can se aventuró en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países, mientras que Demet continuó protagonizando exitosas series y películas en Turquía. Sin embargo, a pesar de sus carreras separadas, el público nunca olvidó la magia que crearon juntos. Can Yaman, consciente de su creciente popularidad a nivel internacional, decidió expandir sus horizontes y buscar oportunidades fuera de Turquía. Su participación en la serie italiana Viola come il mare le permitió mostrar su talento en un nuevo idioma y llegar a una audiencia aún más amplia. Además, Can se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el mundo, promoviendo el turismo y la gastronomía de su país natal. Method Demir, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series de éxito como Doğduğun Kaderindir y películas como Aşk Taktikleri. Demet ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos, y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, tanto Can como Demet saben que su trabajo juntos en Erkenci-Kuş marcó un antes y un después en sus carreras. La serie les dio una visibilidad global y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Por eso, no es de extrañar que ambos hayan expresado en varias ocasiones su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro.
La pregunta que ha estado resonando en los oídos de todos los fans es, ¿volveremos a ver a Khan y Demet juntos en pantalla? Y la respuesta, aunque aún no es un sí rotundo, parece ser cada vez más probable. Los rumores han estado circulando durante meses, alimentados por declaraciones ambiguas, pistas en redes sociales y, por supuesto, el fervor inagotable de los fans. La maquinaria de los rumores ha estado funcionando a toda marcha, impulsada por la sed insaciable de los fans por saber más sobre esta posible reunión. Se han tejido todo tipo de teorías, desde secuelas de Erkenci hasta proyectos completamente nuevos, ambientados en diferentes épocas y géneros. Algunos incluso han llegado a imaginar a Khan y Demet interpretando a personajes históricos o a superhéroes. Una de las principales razones por las que la gente anhela esta reunión es, precisamente, esa química innegable. No es solo que sean buenos actores, sino que juntos crean algo especial, una energía que trasciende la pantalla. Hay una naturalidad, una complicidad en su actuación que es difícil de encontrar. Y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier productor. La química entre Khan y Demet no es un simple artificio de la pantalla, es una conexión genuina que se percibe en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Su relación va más allá de lo profesional, y eso se refleja en su trabajo. Cuando actúan juntos parecen conectar a un nivel más profundo, creando una sinergia que cautiva al público. Además de la química, hay que considerar el impacto que tendría un proyecto con ambos protagonistas. Sería un evento global, una serie o película que generaría millones de espectadores en todo el mundo. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming lo saben, y están dispuestas a hacer lo que sea necesario para conseguir ese proyecto. El poder de convocatoria de Khan y Demet es innegable. Su base de fans es enorme y está distribuida por todo el mundo. Un proyecto con ambos protagonistas garantizaría una audiencia masiva y un gran impacto mediático. Las plataformas de streaming, en particular, están muy interesadas en atraer a este público, ya que saben que son leales y comprometidos. Pero, ¿qué tipo de proyecto podríamos esperar? Esa es la pregunta del millón. Algunos sueñan con una secuela de Erkenci, donde podamos ver a Khan y Sanem en una nueva etapa de sus vidas. Otros prefieren algo completamente nuevo, una historia original que les permita explorar diferentes facetas de su talento. La idea de una secuela de Erkenci es tentadora, ya que permitiría retomar la historia de Khan y Sanem y ver cómo han evolucionado sus vidas. Sin embargo, también podría ser arriesgado, ya que sería difícil igualar el éxito de la serie original. Una opción más segura sería crear una historia completamente nueva, que permita a Khan y Demet explorar diferentes registros y sorprender al público. Personalmente creo que lo ideal sería una combinación de ambos. Una historia con elementos familiares, pero que también ofrezca algo fresco y sorprendente. Tal vez una comedia romántica con un toque de drama, o un thriller con momentos de humor. Lo importante es que la historia sea sólida y que les dé a Khan y Demet la oportunidad de brillar. Imaginen una serie que combine la comedia romántica con el suspense, en la que Khan y Demet interpreten a una pareja de detectives que investigan crímenes en Estambul. O una película histórica ambientada en la época otomana, en la que Khan sea un valiente guerrero y Demet una princesa rebelde. Las posibilidades son infinitas y lo importante es encontrar una historia que explote al máximo el talento y la química de ambos actores. Por supuesto, no todos son rumores y especulaciones. Ha habido algunas pistas concretas que han alimentado la esperanza de los fans. Por ejemplo, ambos actores han hablado en varias ocasiones sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Si bien sus declaraciones han sido cautelosas, siempre han dejado la puerta abierta a un futuro proyecto en común. En entrevistas recientes, tanto Khan como Demet han sido preguntados sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Aunque han evitado dar respuestas definitivas, ambos han expresado su cariño por Erkenci y su admiración mutua. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido suficientes para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. Además, se ha rumoreado que varias productoras importantes han estado en contacto con ambos actores, presentándoles diferentes propuestas. Aunque no hay confirmación oficial, la sola idea de que estén considerando diferentes opciones es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Se dice que productoras turcas e internacionales han mostrado interés en reunir a Khan y Demet en un nuevo proyecto. Algunas incluso han ofrecido contratos millonarios para asegurarse la participación de ambos actores.
Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo definitivo, ya que Khan y Demet están buscando un proyecto que les permita crecer como actores y sorprender al público. Otra cosa que ha contribuido a la expectación es la actividad en redes sociales. Tanto Khan como Demet son muy activos en sus cuentas de Instagram y Twitter, y a menudo interactúan con sus fans. Cualquier mención, por más sutil que sea, es interpretada como una señal, una pista de lo que podría estar por venir. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, que analizan cada publicación de Khan y Demet en busca de pistas sobre su posible reunión. Cualquier comentario, cualquier like, cualquier foto es interpretado como una señal, una confirmación de que el proyecto está en marcha. Esta actividad frenética en las redes sociales ha contribuido a mantener viva la expectación y a alimentar los rumores. Recuerdo que hace unos meses, Demet publicó una foto con una taza de café que tenía un pájaro dibujado. Inmediatamente los fans empezaron a especular que era una referencia a Erkenci-Kuş. Puede que haya sido una simple coincidencia, pero en el mundo de los fans, nada es casualidad. Esta anécdota ilustra el nivel de detalle al que llegan los fans en su búsqueda de pistas. Cualquier pequeño detalle, por insignificante que parezca, es analizado y reinterpretado en clave de Erkenci-Kuş. Esta obsesión por los detalles demuestra el amor y la pasión que sienten los fans por Khan y Demet y su deseo de verlos juntos nuevamente en pantalla. Khan también ha alimentado los rumores con sus publicaciones. En una ocasión, compartió una foto de un paisaje con la leyenda "Pronto, grandes noticias". Por supuesto, los fans lo interpretaron como un anuncio inminente de un nuevo proyecto con Demet. La ambigüedad de las publicaciones de Khan ha sido interpretada como una estrategia para mantener viva la expectación y alimentar los rumores. El actor es consciente de la atención que genera cada uno de sus movimientos y sabe cómo jugar con las expectativas de sus fans. Esta estrategia, aunque controvertida, ha demostrado ser efectiva para mantener el interés en su carrera y en su posible reunión con Demet. Ahora bien, es importante ser realistas. A pesar de todos los rumores y las pistas, no hay nada confirmado. Existe la posibilidad de que nunca veamos a Khan y Demet juntos en pantalla otra vez. Las agendas de los actores pueden no coincidir, los proyectos pueden no ser lo suficientemente atractivos, o simplemente puede que no sea el momento adecuado. Es fundamental mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia. La industria del entretenimiento es impredecible y los proyectos pueden caerse a última hora por múltiples razones. Además, Khan y Demet tienen sus propias carreras y prioridades, y es posible que no estén interesados en volver a trabajar juntos en este momento. Sin embargo, mientras haya una pizca de esperanza, los fans seguiremos soñando con esa reunión. Seguiremos analizando cada rumor, cada publicación, cada declaración, con la esperanza de encontrar una señal que nos confirme que nuestro sueño se hará realidad. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Khan y Demet se aferran a ella con todas sus fuerzas. A pesar de los obstáculos y las incertidumbres, siguen creyendo que algún día volverán a ver a sus ídolos juntos en pantalla. Esta fe inquebrantable es el motor que impulsa la maquinaria de los rumores y mantiene viva la expectación. Y es que en el fondo lo que realmente anhelamos no es solo ver a Khan y Demet juntos en pantalla, sino revivir esa magia, esa emoción que sentimos al ver Erkenci-Kuş. Queremos volver a creer en el amor, en la pasión, en la posibilidad de un final feliz. Y sabemos que Khan y Demet tienen el poder de hacernos sentir todo eso. Erkenci-Kuş no fue solo una serie, fue una experiencia emocional compartida por millones de personas en todo el mundo. La serie nos hizo reír, llorar, soñar y creer en el amor verdadero. Queremos revivir esa emoción, queremos volver a sentir la magia de Khan y Demet juntos en pantalla. Así que mientras esperamos noticias concretas, sigamos apoyando a Khan y Demet en sus proyectos individuales. Sigamos disfrutando de su talento, admirando su belleza y celebrando sus éxitos. Y mantengamos viva la esperanza de que algún día, volveremos a verlos juntos en pantalla, creando magia una vez más. Nuestro apoyo incondicional es fundamental para que Khan y Demet sigan creciendo como actores y explorando nuevas oportunidades. Sigamos disfrutando de sus proyectos individuales y celebremos sus éxitos, mientras mantenemos viva la esperanza de que algún día volverán a trabajar juntos. Ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular brevemente lo que hemos hablado. Hemos analizado la expectación que existe en torno a un posible proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir, recordando el fenómeno que fue Erkenci-Kuş y la química innegable entre ambos actores.
Hemos explorado los rumores, las pistas y las declaraciones que han alimentado la esperanza de los fans, y hemos reflexionado sobre el tipo de proyecto que podríamos esperar. En resumen, la pregunta sigue siendo la misma: ¿volveremos a ver a Khan y Demet juntos en pantalla? La respuesta, aunque aún no es un sí rotundo, parece ser cada vez más probable. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos soñando y esperando con ansias ese día. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Khan y Demet. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver con ellos? ¿Creen que la reunión es posible? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima.